Entonces vamos a iniciar. Si ustedes tienen su agenda, perdón, su guía, ¿verdad? De química, si ustedes tienen su guía, entonces vamos a estar tratando de abarcar todos los temas de la guía, ¿verdad? Ese es el propósito, porque es lo que va a venir en el examen. Entonces, iniciando con qué es la química. Pero simplemente, pues la química, en el concepto muy general, es el estudio de las propiedades de la materia y los cambios que se producen en ella, lo cual pues aquí abarca demasiado más, pero de manera general la química es esto, el estudio de las propiedades de la materia y los cambios que se producen en ella. Entonces, eso es lo que en sí la química pues abarca para el estudio, pero también hay algunas subdivisiones de la química, las cuales ella se apoya, ¿verdad? Tanto que es una rama demasiado extensa y con temas, perdón, muy complejos, ¿verdad? Muy extensos para poder abarcar. Entonces, la química se apoya o se subdivide en 5 ramas. Es bueno, ya es hora de levantarse, a muchos. Entonces, porfa, el audio apagado siempre. Gracias, chicos. Entonces, la primera es la química orgánica. La química orgánica y después sigue la química inorgánica, la química analítica, la físico-química y la bioquímica. Ahora veamos de manera muy general eh, lo que estudia cada una de estas ramas de la química. Entonces, si vemos aquí abajo, la química orgánica es la que estudia sustancias que tienen carbono. Y después podemos tener un ejemplo aquí, la aspirina y el Tylenol. Entonces, cuando ustedes toman una de estas pastillas, están ingiriendo de manera implícita también carbono, obviamente con otras sustancias, ¿verdad? Pero la química orgánica, perdón, únicamente se encarga de todo lo que tenga que ver con el carbono, ¿verdad? Tanto sus derivados, sus compuestos, cómo reaccionan con otros elementos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se encarga la química orgánica. Ahora, la química inorgánica. La química inorgánica, pues, es un poco eh, simple poder decirlo, pero es la que estudia las sustancias que no tienen carbono. Entonces, de alguna manera, ustedes ya pueden concluir que si tiene carbono, es la rama de la química orgánica. Y si no tiene carbono, el compuesto, ¿verdad? O lo que va a estudiar, entonces es la química inorgánica la encargada. Y como por ejemplo, el funcionamiento de la batería de un automóvil. Ustedes saben que es un compuesto de ácido, ¿verdad? Y otros elementos. Por lo tanto, aquí no, el carbono pues no tiene nada que ver. Y, y este es un ejemplo de la química inorgánica, perdón. Bueno, la química analítica. La química analítica únicamente estudia la composición de una muestra, ¿verdad? Ya sea cualitativa y cuánto contiene. Y aquí, pues, enfáticamente les puedo decir el estudio de análisis para, por ejemplo, en mi carrera, ¿verdad? Para hacer un diseño de agua potable en una población, se tiene que llevar un análisis químico y esta es lo que se encarga de la química analítica. Que si voy a tomar agua pues de un acuífero, ya sea de un nacimiento de agua en una montaña, yo tengo que hacer un análisis químico y la rama que se encarga es la química analítica, porque eso me va a dar los resultados de qué es lo que obtiene esa agua en este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene esta agua, ¿verdad? Y cuánto tiene de esto para poder yo decir, bueno, sí, está apta o no, hay que hacer una cloración, hay que pasar por 3 diferentes procesos para que el agua pueda ser purificada. Entonces, esta es la rama de lo que se encarga la química analítica. Ahora veamos la físico-química. La físico-química estudia la estructura de las sustancias, ¿verdad? Esta físico-química, a los que van para ingeniería química, a los que van para una rama que sea muy dedicada a esto, es bien compleja, créanme, es muy compleja porque se encarga de estudiar la estructura de las sustancias, pero no solo eso, sino que se encargan de estudiar también la rapidez con que cambian, es decir, la cinética, ¿verdad? La energía cinética de un compuesto. Y también aparte el calor, ¿verdad? En los cambios químicos, que es la termodinámica. Entonces la fisicoquímica abarca, tiene que ver con la cinemática de los compuestos y la termodinámica de los mismos.
Entonces se crea un chermol ahí a la hora de poder evaluar, ¿verdad? Los compuestos o algunas reacciones químicas que la físico-química pues se encarga de estudiar. Entonces, eso es al respecto de la físico-química. Y por último, la bioquímica, ¿verdad? La bioquímica, esto sí, eso creo que es mucho más complejo que la físico-química, pero por el hecho de que ésta se encarga de estudiar las reacciones químicas en los seres vivos. Por ejemplo, fertilizantes, medicamentos, cosméticos, ¿verdad? Para las mujeres que les gusta usar maquillaje. Esto es la bioquímica. ¿Y por qué? Porque es todo lo que tenga que ver un compuesto químico, ¿verdad? Una reacción química que va a estar en contacto con el ser humano o con algo, con los seres vivos, porque pues, imagínense el fertilizante, si le agregan más de algo que no debería, pues mata la planta, o tal vez no la mata, pero produce cierto efecto en la producción, ¿verdad? De la agricultura, ya sea cualquier hortaliza y demás, y puede provocar de que sea dañino y puede provocar tal vez hasta la muerte de un ser vivo si ingiere, ¿verdad? Si este fertilizante no está bien hecho. Entonces la bioquímica sí es muy complicada también por el hecho de que está en contacto también con los seres vivos, lo que se encarga de estudiar. Y asimismo, pues los medicamentos, ¿verdad? Los cosméticos. Bueno, eso es en sí la química, una introducción a la química, las subdivisiones, ¿verdad? Que esta ciencia es de la que se apoya la química en sí para poder abarcar todo su estudio. ¿Y cuál es el estudio de la química? Volvemos como a generalizar. El estudio de las propiedades, ¿verdad? De toda la materia y los cambios que se producen en ella. Entonces ahí es como, y de esa manera también la química nos está dando los límites de dónde se va a estudiar, ¿verdad? Entonces ya de las propiedades de la materia, los cambios que se producen en ella, ya de ahí no más, pero tampoco menos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también para tomar en cuenta. Y muy bien, ¿y por qué la importancia de la química? La importancia de la química, pues, tanto en la vida cotidiana como el desarrollo humano, ¿verdad? Les voy a dar unos ejemplos acá de por qué la importancia. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto está también en su guía de química, ¿verdad? Para poder estudiar. Esto aparece en su guía para que no vayan a creer que yo lo estoy diciendo por fregar o algo así, ¿verdad? Entonces, esto aparece en su guía. La importancia de la química en la vida cotidiana. Pero algunos ejemplos son pesticidas, alimentos, los colorantes, la fotosíntesis, ¿verdad? Que sucede, por ejemplo, en una planta, ¿verdad? Puede suceder la fotosíntesis. O el ejemplo más común que todos sabemos, al momento de que una oruga, ¿verdad? Que es un animal, ¿verdad? Una oruga, se convierte en mariposa. Entonces, ese es como que el ejemplo más común de la fotosíntesis. Entonces, esto tiene que ver con la química, porque lo que está sucediendo ahí son reacciones químicas de ese animal para que pueda convertirse, ¿verdad? Que salgan alas, etcétera, etcétera. Obteniendo la luz, el calor, ¿verdad? La luz solar, la energía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en la vida cotidiana, también conservantes en comidas, si ustedes se dan cuenta, es algo químico lo que se usa para que, por ejemplo, los frijoles enlatados o las salchichas enlatadas o cualquier elemento, cualquier alimento, perdón, que no es perecedero o tiene una vigencia, una caducidad demasiado grande, que son los productos enlatados, para que estos se puedan conservar toda esa cantidad de años, yo creo que hasta 10, 15, 20 años, se usa una sustancia química, ¿verdad? Que obviamente tiene que ser controlada para que esto no produzca daño al ser humano, que ya vimos anteriormente que la bioquímica se puede encargar de esto. Entonces, esto es la importancia también en la vida cotidiana de la química. Si ustedes saben, también nuestro cerebro está lleno de reacciones químicas, ¿verdad? Las emociones son reacciones químicas, una reacción química en nuestro cerebro produce la endorfina, la dopamina, ¿verdad? Y todas esas sustancias que se producen al reaccionar a algo químico en nuestro cerebro. Entonces, eso es por qué la importancia también, ¿verdad? De la química. Los polímeros son eh, los plásticos, ¿verdad? Pero no solo los plásticos, sino que también, por ejemplo, una viga de concreto, pues puede ser un polímero, una puerta de madera o de metal puede ser un polímero, que en realidad un polímero es como que la unión, ¿verdad? De enlaces grandes en las moléculas de los materiales que los hacen más unidos y esto provoca un elemento o un compuesto rígido.
Y pues así podemos dar otros ejemplos de la vida cotidiana. Pero también el desarrollo humano. El desarrollo humano viene pues desde mucho antes y me gustaría que tal vez vieran la biografía de Marie Curie, que ella fue una mujer que ganó 2 premios Nobel en su vida y antes en la historia, hace muchos años, en 1805 creo que sucedió eso. O sea, un premio Nobel para una mujer, o sea, qué crack, ¿verdad? Porque ambos sabemos que antes la mujer pues no era tanto más en cuenta en la sociedad, pero veamos que ella hizo un gran aporte para el desarrollo humano específico, ¿verdad? Por ejemplo, la nanotecnología, ¿verdad? La nanotecnología, pues nano se refiere que es demasiado diminuta. De hecho, es un prefijo, que el prefijo de nano significa por 10 a la menos 9. Entonces ya vemos que necesita la química, ¿verdad? Y compuestos químicos, elementos químicos para poder desarrollarse la nanotecnología, que es funcional en tanto en sus dispositivos, ¿verdad? Los teléfonos, en las computadoras, existe nanotecnología y eso es desarrollo humano, no digamos en estos tiempos, ¿verdad? Si no fuera por la nanotecnología, pues no estuviéramos dando tutorías ahorita de química mediante esta plataforma. Entonces, gracias por escribir, ¿verdad? Los que dijeron el nombre, gracias. Bueno, el ADN y la genética humana fue posible descubrirla a partir de la química, porque a partir de la química se desarrollaron pues los elementos para poder ver cómo es el enlace del ADN del humano, ¿verdad? Y tanto así como su genética, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con su organismo. Pero también aquí vemos la importancia de la radioactividad, que se traduce a rayos X, procesos industriales, la energía, ¿verdad? Los que ya vieron Dark sabemos que la energía eh, eh, perdón, eh, radioactiva, pues la utilizan y hasta el día de hoy, pues es como que la mejor energía, pero vemos los impactos que podría llegar a tener. Entonces también los derivados del petróleo, ¿verdad? Fueron gracias también a la química para que se pudiera descubrir todo el derivado del petróleo. De hecho, la gasolina, pues es un derivado del petróleo que con reacciones químicas, ¿verdad? La química es la que se encarga de poder darle eh, el uso para que pueda existir la gasolina a partir del petróleo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo sé que esta parte es un poco aburrida, mucha, pero de alguna manera, aunque sea una o dos preguntas, les va a venir algo de esto. Entonces es muy importante que lo sepan porque, digamos, si les viene una o dos preguntas en su examen de algo que vimos aquí en esta introducción de la química, la importancia y demás, o sea, sería pecado de que las tuvieran malas, ¿verdad? Porque es un tema muy simple y es pura teoría, ¿verdad? No son cálculos, no son ecuaciones químicas y demás. Entonces creo que estas serían preguntas que fijo, ¿verdad? Tienen que tener buenas. Y bueno, ahora ya continuamos más acerca de introducirnos un poco más a la química. Y en la química es muy común utilizar el método científico. Los que ya estuvieron en biología, ¿verdad? Ya les explicaron de una muy buena manera el método científico, ¿verdad? Gracias a Elíasar que lo explicó muy bien. Pero veamos el método científico que es. Y si lo podemos resumir, es un enfoque sistemático para la investigación. Y un enfoque, pues quiere decir que va a estar dedicado a algo. Sistemático, pues quiere decir que lleva un proceso, lleva pasos determinados, tal vez no en el orden que son, ¿verdad? Pero sí lleva pasos determinados para poder encontrar lo que se está investigando, ¿verdad? Y por lo tanto dice para la investigación. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Aquí se me fue, ¿verdad? Era número 1, planteamiento del problema. Y obviamente en este planteamiento del problema, anterior a esto, pues existe la observación. Y aquí sería bueno, y me gustaría recalcarles que, digamos, en la observación hay dos maneras, ¿verdad? Porque ya sea que existe un problema y estamos observando para poder aplicar el método científico y darle una solución, o ya sea que alguien, ¿verdad? Por ejemplo, los que hacen las tesis, independientemente en qué facultad, van a investigar algo nuevo, entonces ellos ya veo, no va a haber, o tal vez sí observaron algo de que tal vez no ha existido tal vez ese problema o ese inconveniente o darle solución a algo, entonces puede ser de que esa persona, bueno, ¿qué pasaría si tal cosa, verdad? Entonces ya vamos
y entramos a lo que es el planteamiento del problema, que es obviamente ya plantearse, ¿verdad? Valga la redundancia, lo que está sucediendo, ya sea que exista el problema o que no exista, ¿verdad? Entonces ya nosotros empezamos a formular después de esto, ¿verdad? De ver y plantear el problema, plantear la situación de lo que vaya a acontecer para poder aplicar este método científico. Entonces ya nos vamos a la formulación de la hipótesis. Y la formulación de la hipótesis, pues nada más que ya podemos entrar y después de explicarles todo esto, les voy a dar un ejemplo para que lo veamos tal vez más claro. Pero entonces aquí en la formulación de la hipótesis, vamos a ya plantearnos las interrogantes, ¿verdad? O ya sea las posibles soluciones que vayamos a tener. Eh, entonces, eh, eso es lo que puede acontecer en la formulación de la hipótesis. Entonces ya empezamos a aprender qué es lo que va a acontecer para poder empezar a evaluar e investigar al respecto. Entonces, como número 3, aquí yo puse formulación de hipótesis, ¿verdad? Pero no era formulación de hipótesis, así que lo siento. El paso número 3, pues entonces ya no es este, ¿verdad? No es la formulación de hipótesis, es este, ¿verdad? Diseños experimentales. Y no se preocupen que ya para subirlo a Facebook lo voy a arreglar, no se preocupen. Entonces, el siguiente paso es el diseño experimental. Entonces, ya de esta manera ya vamos a empezar a diseñar o a plantearnos o a cranear, ¿verdad? Cómo vamos a empezar a darle solución a lo que está aconteciendo en nuestra investigación, ¿verdad? Cómo vamos a poder plantear el asunto, cómo vamos a observar, con qué instrumentos vamos a medir o si son necesarios los instrumentos. Entonces ya aquí en esta fase ya te vienen los diseños experimentales. La siguiente fase es la experimentación, ¿verdad? Esta aquí pues ya viene, la misma palabra lo indica, ya empiezan a experimentar, ya empiezan a formular lo que en el diseño experimental se hicieron, empiezan pues a observar más, a tomar los datos, a hacer, no sé, cálculos si es necesario, ¿verdad? Ya empiezan a poder trabajar con lo que ya quieren darle solución. Y, y el otro, ¿verdad? Es análisis e interpretación de resultados. Una cosa, pues, es diseñar cómo se va a experimentar, pero muy importante también en esta fase es qué me están diciendo los resultados, ¿verdad? ¿Qué estoy logrando interpretar de los resultados? Entonces, en esta fase, el método científico, ¿verdad? Me va a arrojar, o sea, los experimentos me van a arrojar datos, entonces, mediante esta fase yo voy a ver, bueno, entonces ya va de la mano con la hipótesis, porque entonces yo digo, bueno, me salió este resultado, pero ¿qué me quiere decir? Si yo formulé mi hipótesis tal situación, ¿verdad? O si yo estoy tal vez esperando algo los análisis y los resultados me dieron algo diferente, entonces yo tengo que ver, bueno, qué sucedió, qué varió, ¿verdad? ¿Qué cambio hubo, bajo qué situaciones fue que tal vez me dio un dato que tal vez no esperaba y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí en análisis e interpretación de resultados, esta es la parte donde ya empezamos a ver qué es lo que me arrojó la experimentación, qué me quiere decir y poder ya tal vez empezarle a dar forma a las respuestas para la hipótesis. Y aquí no se encuentra porque obviamente me equivoqué, pero el último es pues ya la discusión de resultados, o sea, ya después de saber qué es lo que me está arrojando, entonces yo empiezo a poder darle respuestas a mi hipótesis, yo ya puedo empezar a responder, yo puedo empezar a concluir, bueno, sucedió esto y esto, entonces ya en la conclusión de resultados yo puedo decir, bueno, sucedió porque tal y tal cosa, por ejemplo, si están evaluando personas, el sujeto se comportó así por tal cosas, o si están hablando de un elemento, o tal vez reaccionando dos elementos que tal vez antes no habían reaccionado y quieren ver qué pasa. Entonces ya aquí en la última fase, que es eh, concluir, ¿verdad? Y poder darle, discutir los resultados. Entonces ya aquí ya podemos cranear de cómo, qué es lo que me está saliendo, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo para poder continuar. Entonces, vamos a continuar y eso en sí, pues es el método científico, ¿verdad? Voy a subir la presentación ya corregida, disculpen por eso. Y bueno, ahora ya nos vamos a algo más, cómo vamos a estar operando, ¿verdad? Las cosas aquí en química, de aquí en adelante. Entonces,
las mediciones fundamentales, esto es lo que sigue en su guía. Y pues hay operaciones básicas, ¿verdad? Hay operaciones básicas que son la suma, la resta, multiplicación y división. Gracias a Dios, ¿verdad? Que en la química pues no hay que plantearse, o bueno, no sé, hasta donde yo sé, no, ¿verdad? No he ido tan profundo en la química, pero hasta donde yo sé, pues lo que vamos a ver aquí no va a haber cálculo integral, cálculo diferencial, ¿verdad? No va a haber algo tan complicado, un integral doble, un integral triple o cálculo vectorial, algo así, gracias a Dios, va muchachos, no imagínense, no solo bastantes, que química es un poco complicado por sus temas y ya todavía agregarle la matemática más compleja sería un desastre, ¿verdad? Entonces, estas van a ser las operaciones básicas, pero necesito que tengamos muy bien en claro lo siguiente. Yo sé que tal vez esto ya lo vieron, pero de verdad, si no se aprenden bien las reglas de redondeo, por más que sepan de notación científica, por más que puedan balancear bien una ecuación química, la van a ir a regar, mucha, de verdad, sí se los digo, porque el redondeo es tan importante para poder tener los datos aquí en química y lo que vamos a estar viendo más adelante, porque esto, ¿verdad? Los de la universidad asumen, ¿verdad? De que esto ya lo saben y tal vez no les van a decir, y vamos a ver más adelante el por qué se los digo, de que, digamos, no les van a decir, mire, hubiese tantas cifras significativas, ¿verdad? Por ejemplo, en la adición, en la suma y demás, ¿verdad? Ya hay reglas que esas las tienen que saber de cajón, por lo tanto, no les van a decir como, mira, toma en cuenta esto o lo otro, ¿verdad? Porque ya es como que definitivamente de que lo tienen que saber. Entonces, antes de entrar a esto, me gustaría ver si tal vez tiene alguna duda, ¿verdad? Si tal vez tiene alguna pregunta o, o voy a dejar de compartir un rato la pantalla. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda ahorita, tiene alguna pregunta o alguna inquietud, ¿verdad? Y si no, pues ya, por favor, si tienen calculadora ahí a la mano, entonces sería bueno que la tengan. No les digo que la vamos a ocupar para todo, pero tal vez para algunas situaciones. Muy bien, todo claro. Aquí me dicen que se veía algo borroso, no sé si se veía borroso, ¿verdad? ¿No? Un poco. Ah, bueno. Yo creo que es porque por mi internet, es que estoy utilizando mis datos, ¿verdad? Porque eh, han habido apagones aquí en un lugar. Pero, pero vamos a continuar. Esto del redondeo, ¿verdad? No es no es muy difícil, pero sí, de verdad, tienen que saberlo como que, bueno, el redondeo lo tienen como que saben el abecedario, ¿va? Mucha, porque sí, a la hora de los resultados tienen que quedar como las reglas del redondeo, porque si no, pues, por más que tal vez te puedan creer que tienen buena la respuesta, pues en el examen son bien, también es bien complicado porque la cosa es que la mara de la U es como les ponen las respuestas parecidas y si no saben bien el redondeo o no aplican bien las reglas de notación científica o no aplican bien los métodos de adición y sustracción para, para los valores, entonces, de verdad, chipilín, ¿verdad? Entonces, se los digo como un tip para que lo tomen de verdad muy en cuenta. Entonces, vamos a ver ahorita lo del redondeo. Vamos a ver, pues voy a tratar de ir lo menos rápido que pueda, ¿verdad? Porque ya nos avanzó el tiempo. Pero ahorita les comparto mi pantalla. Eh, muy bien. Las reglas del redondeo. Y este pues está en un libro de química que si quieren, eh, se los vamos a subir, ¿verdad? Para que ustedes puedan al menos practicar algunos ejercicios. Y si, bueno, mejor después copien estos ejercicios. Vamos a empezar con las reglas entonces. La primera regla dice que si la primera cifra no significativa es menor que 5, pero dice descártela, ¿verdad? Y la última cifra va a permanecer igual. Entonces aquí nos da ejemplos, yo creo que de ahí vamos a poder tomarnos mejor el ejemplo para que podamos entender. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta primera regla? 47.21 es un valor. Lo que me dice que si la cifra no significativa es menor que 5, descártela, ¿verdad?
y la última cifra va a permanecer igual. Aquí en la regla de los de redondeo, perdón, sí es muy importante saber con cuántas cifras significativas vamos a trabajar. Ya vamos a ver que para sumar, para restar, hay otras reglas que son de cajón, ¿verdad? Que no tienen que decírnoslas. Pero en el examen, si de alguna manera les dicen las cifras significativas, tómenlo muy en cuenta, porque les están diciendo implícitamente que para el redondeo tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este ejemplo es con 3 cifras significativas. Entonces, el resultado dio 47.21. ¿Y qué me dice la primera regla? Si la primera cifra no significativa es menor que 5, descártela. Y como estamos usando 3 cifras significativas, por lo tanto, ¿verdad? Aquí el 47.21. Una cifra significativa del 4, 2 cifras significativas con el 7, 3 cifras significativas con el 2. Entonces, hasta ahí yo tengo que ver de que únicamente son 3 cifras significativas. Entonces, la regla me dice que si la no significativa, que es el 1, ¿verdad? Entonces, es menor que 5, ¿verdad? Dice, aquí me dice la regla que es menor que 5. Y como es menor que 5, entonces me dice descártela, ¿verdad? Y la última cifra permanece igual. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Verdad? Por favor, ¿se entendió esto? Sí necesito que... ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, Ah, muy bien. De alguna manera esto creo que ya viéndolo así como tipo regla, a veces nos hace como tambalearnos un poco, ¿verdad? Pero no es más que esto, ¿verdad? Tiene que ver siempre cuántas cifras Una significativas. pregunta, Ajá. ¿por qué el uno es una, o sea, yo sí sé que son cifras significativas, Ujú. pero ahí, ¿por qué el uno no es cifra significativa? Ajá, muy bien. Porque digamos ahí donde sí les decía, aquí el ejemplo me dice 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces, si me dice 3 cifras significativas, entonces es lo único que yo voy a utilizar para poder redondear. Entonces, sabemos que no voy a, pues, eliminar el 4, ¿verdad? Porque esos son cifras significativas que están, pues, después del punto, por lo tanto, esas no se mueven. Entonces, empiezan a contar, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y por lo tanto, pues aquí el 47, pues ya hay 2. Entonces, y si el problema pide 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces ya solo tengo que ver las que están después del punto, que es el 21, ¿verdad? Entonces, como son 3 cifras significativas, las únicas cifras acá serían 47.2, ¿verdad? El 21 es parte del resultado, pero es ahí donde yo tengo que venir, ¿verdad? Hagamos de cuenta que este fue un resultado y yo tengo que ponerlo, tengo que redondear. Entonces, la primera regla me dice que si la cifra no es significativa, entonces yo sé que el 1 no es significativo porque ya es una cuarta cifra significativa y solo me pide 3 el problema. Entonces, yo sé que solo estas 3, ¿verdad? Son las que debo tomar en cuenta. Solo una pregunta. La flechita, el cursor, ¿lo pueden ver? ¿Sí? sí. Ah, va. Es que yo estaba pues, explicando con la flechita, entonces creí que tal vez no se miraba, pero si se ve, pues entonces tal vez vamos a entender mejor. Entonces, estas 3, ¿verdad? Son las cifras significativas aquí en este ejemplo. El 1 ya no es significativo y la regla me dice que si no es significativo y es menor que 5, debo pues descartarlo, o sea, no me interesa y debo de dejar la tercera, ¿verdad? O la última cifra significativa igual. Entonces, todo claro hasta aquí, ¿verdad? De igual forma se trata como para aproximar, ¿verdad? ¿Qué manda? Es como una aproximación. Sí, el redondeo es lo que todos llaman aproximación, ¿verdad? Pero mejor si nos acostumbramos a usar redondeo, ¿verdad? Porque así es como los libros de química nos lo dicen. Y pues yo no me voy a poder a pelear con un libro de química que lo escribió una persona super crack, ¿verdad? Entonces, mejor si nos aprendemos el hecho de que es redondeo, pero obviamente es sinónimo, ¿verdad? Aproximación es sinónimo. Es como que estuviéramos viendo reglas de aproximación, o lo mismo. Pero en este caso, pues el libro de química, ¿verdad? Y también su guía, si no estoy mal, lo toma como redondeo también. Entonces, bueno, vamos a ver la segunda regla, ¿verdad? Porque todavía tenemos que ver otras cosas y ya solo nos quedan como 15, 20 minutos aproximadamente.
Entonces la segunda regla dice, si la primera cifra es no significativa, ojo, aquí dice no significativa, ¿verdad? Entonces, ahorita enfoquémonos en las que no son significativas. Si la primera cifra no significativa es mayor que 5, ¿verdad? Esta es una opción. O es 5, ¿verdad? Entonces aquí vienen las reglas. O es 5 seguida por números diferentes de 0, ¿verdad? Entonces, voy a volver a repetir. Si la cifra significativa, no significativa, perdón, es mayor que 5 o es 5 seguida por números diferentes de 0, ¿verdad? Aquí nos está dando dos opciones. Descarte las cifras no significativas y aquí sí, la última cifra significativa debe aumentar en 1. ¿Qué quiere decir? No vamos a poner 1, ¿verdad? En 1 lo que quiere decir es únicamente aumentar una unidad, ¿verdad? No quiere decir que vamos a poner el 1 ahí, solo para que quede claro. Entonces veamos ya con un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos aclarar más esto. 47.26, ¿verdad? Es un dato. Y otro dato es 47.252. Dice que son iguales a 47.3 con 3 cifras significativas. Ahora veámoslo despacio. Estamos viendo que nada más estamos tomando en cuenta, como por ejemplo, para efectos del ejemplo, 3 cifras significativas. Entonces, aquí, estas son nuestras 3 cifras significativas, ¿verdad? Perdón. Estas son nuestras 3 cifras significativas. Entonces, esas pues quedan ahí de fijas, ¿verdad? Por el momento. Y nos tenemos que enfocar en la que no es significativa, ¿verdad? Porque aquí sí tenemos que aplicar la segunda regla de redondeo. Entonces dice, si es mayor que 5, ¿verdad? O es 5, ¿verdad? Y la otra regla, descarte las cifras no significativas e incremente la última en 1. Entonces, esta es una cifra no significativa mayor que 5. Por lo tanto, si es mayor que 5, ¿qué me dice? Descarta, la verdad, esa no la toma en cuenta, pero sí debe incrementar una cifra. Entonces ya no sería 47.2, ¿verdad? Como en la primera regla. No, como es mayor que 5, entonces aquí la regla me dice que debo aumentarla. Entonces, la aproximación sería 47.3, ¿verdad? Pero ese es un poco más fácil. Ahora la otra, ¿qué pasa si ya tengo, miren, aquí ya tengo 5 cifras significativas, pero me están pidiendo únicamente 3? Entonces, es lo mismo, 47.2 por el momento queda así. Pero veamos de que si es, y aquí ya viene la otra regla, el 5, ¿verdad? Entonces, este es 5. Entonces, ahí ya tengo que tener precaución porque hay una regla. Seguida por números diferentes de 0. Entonces, el 2 es diferente de 0. Entonces, ¿qué me dice? Que si la cifra después del 5, ¿verdad? Es diferente de 0. Entonces me dice, descarte la obra significativa y incremente la última. Lo mismo, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí, este es diferente de 0, ¿verdad? Es diferente de 0. Por lo tanto, dado que es 5, tengo que eliminar las cifras significativas, estas cifras no significativas, para que este 2 lo deba subir una unidad. Entonces, ¿cómo quedaría igual? 47.3. Pero ojo, quiero hacer una aclaración. Como aquí nos está pidiendo nada más 3 cifras significativas y en base a eso estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si aquí me hubiera pedido 4 cifras significativas, entonces esto ya no sería igual, ¿verdad? Pero aquí el ejemplo es 3 cifras significativas. Entonces, por eso es que el 47.252 sí redondea a 47.3 dado por esta regla, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro la segunda? ¿Podrías dar otro ejemplo? Bueno, está bien. Vamos a tomar un ejemplo de estos, ¿verdad? ¿Están viendo toda la pantalla? Vamos a tomar un ejemplo de estos que tengo aquí a la derecha, ¿verdad? Que dice ejercicios y estos, ¿verdad? Si gustan, empiecen a copiarlos todos, ¿verdad? A partir del B al L, porque esta va a ser su práctica en su casa. No es tarea, ¿verdad? Lo dejo claro, no es tarea. Y es únicamente para que ustedes practiquen, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a probar con el 462.2. Entonces, vamos a
Vamos a ver si puedo usar el pizarrón. Bueno, es 462, ¿verdad? Punto 2. Y me pide 3 cifras significativas. Entonces, yo empiezo a contar, ¿verdad? 3 cifras significativas. Una, bueno, voy a poner otro color. Una, llevamos una, dos, ¿verdad? Y 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué quiere decir acá? De que esto lo descarto simplemente por el hecho de que ya tengo las 3 cifras significativas necesarias, entonces ya lo que está después del punto, pues ya no me va a interesar. Y no lo voy a aproximar, ¿verdad? Porque desde luego esto es un número diferente de 0, ¿verdad? Pero no es mayor a 5. Entonces, esta sería mi respuesta. 3 cifras significativas y ya tengo aquí que mi resultado va a ser 462. No sé si está bien ahí o quieren que haga otro ejemplo. Yo tengo una duda. Ajá. Si Decime. digamos ese 2 hubiera sido un 0 ahí, que en ese caso, ¿qué sería? Si el 2 hubiera sido un 0. Ajá, pero hubiera habido un 5 atrás y así, como decían en la regla número 2. La regla número 2. De que dice que... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Que si ese 2 hubiera sido un 0 y siguiera un 5. Ajá, va. Recordad que, digamos, como solo me piden 3 cifras significativas, pues quedaría lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Aquí ya tengo mis 3 cifras significativas. Entonces, eh, vamos a tomar en cuenta que después del punto, pues ya no es significativo para mí, porque estas son las que a mí me interesan. O sea, vamos a contar de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 cifras significativas. Por lo tanto, si aquí fuera 0, 5, 6, 8, pues igual sería 462 nada más, porque me está pidiendo 3 cifras significativas únicamente. Obviamente eso cambia si entonces ya me piden 5, 6, ¿verdad? Cifras significativas. Entonces ahí ya vamos a ver las siguientes reglas, ¿verdad? Para, Yo tengo otra duda. Ajá. ¿Sí? Si en vez del 2 hubiera sido un 6, entonces sí cambiaba a 463. Si el 2 hubiera sido un 6. Sí, o un 5. Muy bien. Va. Veamos la regla. No les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No. Va, ahorita se las comparto. Va. Entonces, para eso, si quiero antes de responder tu pregunta, voy a seguir con la regla 3 y 4, ¿verdad? Que ya se me está pasando el tiempo. Pero cuando terminemos esas dos reglas, te respondo, ¿viste? La tercera regla dice, si la primera cifra significativa es 5 y está seguida por ceros, ¿verdad? Dice, descarte el 5 y, ¿verdad? Nos da dos opciones. Aumente la cifra significativa en 1 si es impar, o deje la última cifra significativa igual si es par. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Por ejemplo, aquí 47.250, ¿verdad? Y vamos a usar siempre 3 cifras significativas para efectos de este ejemplo. El número es 47.250. Dice que es igual a 47.2 para 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí podría responder tu pregunta, ¿verdad? Dado que, por ejemplo, ya empiezo a contar 1, 2, 3 cifras significativas. Entonces, estas son las únicas que me sirven. Por lo tanto, por aquí, ¿verdad? Dice que si es 5, ¿verdad? Y está seguida por ceros, ¿verdad? Como este ejemplo,
Entonces vamos a aumentar una cifra significativa si es impar, ¿verdad? O, ¿verdad? Vamos a dejarle igual si es par. Entonces, como el 0, ¿verdad? Se toma como un número impar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vamos perdón, el 0 se toma como un número par, si no estoy mal. Y de esa manera, pues entonces, ¿qué es lo que me dice? Si es par, ¿verdad? Entonces déjala igual. Por lo tanto, es 5 y es 0, que él se toma como par, me dice que debo dejar igual la cifra significativa. Entonces, esta cifra significativa, ¿verdad? Que ya es la tercera o la última cifra significativa. Entonces, esa la dejo igual porque es 5 y hay un número par. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Aquí en el 47.350. Muy bien, regresemos otra vez, regresemos al ejemplo anterior. Dice la regla, si la primera cifra significativa es 5, está seguida por ceros, descartemos el 5 y, ¿verdad? Aumente la última cifra significativa, perdón, aquí fue donde me confundí. La última cifra significativa, ¿verdad? Es la que yo tengo que ver si es par o impar. Disculpen, ahí fue mi error, ¿verdad? Me confundí. Entonces, por eso lo estoy repitiendo otra vez, perdón. Entonces, la que tenemos que ver si es par o impar, tiene que ser la última cifra significativa. Y en este caso, ¿cuál es la última cifra significativa? 2. ¿Por qué, verdad? Porque una cifra, 2 cifras, 3 cifras significativas. Esta va a ser nuestra última cifra significativa. Entonces, como lo que le sigue después del 2 es un 5, ¿verdad? Por favor, no rayen la pantalla. Gracias. Bueno. Como lo que sigue aquí después del 2 es un 5, entonces como me dice la regla, ¿verdad? Y sigue un 0, entonces el 2 pues es impar, ¿verdad? El 2 es impar. Entonces, ¿qué me dice? Si, por favor, si eran tan amables de no rayar la pantalla. Gracias. Bueno, voy a dejar de compartir para que se borre eso y después vuelvo a compartir. Una pregunta. Ajá. ¿Siempre se cuenta de izquierda a derecha? Sí. Sí, dado que vamos de números enteros, ¿verdad? A números decimales, ¿verdad? Entonces, si empezamos de los decimales, o sea, si solo tomo, por ejemplo, un dato 15.83, ¿verdad? Si empiezo a contar de derecha a izquierda, a mí lo que me interesa primero es el número entero, ¿verdad? Y después los decimales. Entonces, digamos, si me da un dato 15.83, si empiezo a contar derecha a izquierda y me pide 3 cifras significativas, a lo que voy a llegar es como 5.83, ¿verdad? Y eso no me sirve porque no es un dato real, entonces, o al menos del experimento, ¿verdad? Lo que se esté midiendo, porque lo que a mí me interesa primero son los números enteros, entonces ya después, por eso el redondeo únicamente acá es para decimales, ¿verdad? Por supuesto. Tal vez esa aclaración sí me faltó decir, que el redondeo obviamente es para decimales únicamente, y no como que para enteros, aunque sí, por ejemplo, cuando no hay decimales, pues sí hay un redondeo para los enteros, pero ya lo vamos a ver después. Entonces, voy a continuar con la presentación, que ya nos agarró el tiempo, pero acá está en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, estaba diciendo que dado que es un número par, ¿verdad? Se queda igual la cifra, ¿verdad? Aquí lo dice, deja la última cifra significativa igual si es par, entonces el 2 es par, entonces si me dice que descarte, ¿verdad? Esto sí me pide que descarte ese número, ¿verdad? Descarte las cifras no significativas y que cambie, y que deje igual en este caso, pues la cifra significativa que es el 2. Ahora, por otra parte, vamos a este, ¿verdad? Esdras, creo que no estás compartiendo la pantalla. Ay, qué pasada, mucho. Esperen, ahorita se las pongo. Disculpen. Va, ahí está, ahí sí, ¿verdad? Sí. Sí. La perdón, mucha. Es que hay un calorón aquí y me hace ponerme más nervioso. Pero pues sí. Entonces, estaba aquí, en este ejemplo, 47.350.
Entonces, esta es la otra parte, como ejemplo para la otra regla. Dice, como es un número par, ¿verdad? Siempre estamos trabajando 3 cifras significativas, ¿verdad? 47.350. Entonces, nuestras cifras significativas son estas 3, ¿verdad? 47.3. Y lo que sigue es lo que yo tengo que redondear. Entonces, me dicen, si es 5 seguida por ceros y es impar, entonces me dice, aumente la cifra significativa en 1. Entonces aquí sí ya debemos de redondear, ¿verdad? Ya no se queda igual, sino porque el 3 es un número impar. Entonces por eso es que acá dice, es igual a 47.4, ¿verdad? Entonces esta sería la tercera regla. Y voy a ir con la cuarta regla de una vez. ¿Verdad? Las cifras no significativas a la izquierda del punto decimal no se descartan, ¿verdad? Pero se sustituyen por ceros. Yo creo que aquí vamos a responder un poco la duda que algunos tenían. Entonces aquí dice, aquí ya no vamos a estar trabajando con decimales en esta regla, ¿verdad? Entonces aquí ya va. Si fueran tan amables de dejar de rayar la pantalla, por favor. Gracias. Muy amables. Bueno, entonces, en esta, ¿verdad? Ya solo dice que es una regla para los enteros. Entonces, veamos. 1781. Dice, queda como 1780 y no como 178, ¿verdad? Si se llegara a redondear a tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque la regla dice de que las cifras no significativas a la izquierda del punto decimal no se descartan, ¿verdad? No se descartan. Por ejemplo, como les repetía anteriormente, en los números enteros, ¿verdad? No se va a aproximar. Sin embargo, sí puede redondear con ceros. Entonces, veamos aquí este otro ejemplo. 25.369. Dice, es igual a 25.400. ¿Pero por qué? Porque me está diciendo de que si necesito 3 cifras significativas, veamos acá, 1, 2 y 3 cifras significativas. No es que estas no sean significativas, pero para la regla de este redondeo, ¿verdad? Dice, las cifras no significativas a la izquierda después del punto no se descartan, pero se sustituyen por ceros. Entonces, si tenemos estas aquí 3 cifras significativas, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a redondear, ¿verdad? Porque lo que está, por ejemplo, hagamos de cuenta que aquí hay un punto, ¿verdad? Y aquí hay un punto, aquí hay otros 2 ceros a la par, ¿verdad? Pero lo que va a suceder es que mejor se los voy a poner en el pizarrón. Pongamos, ya ni me acuerdo el número. Disculpa, Esdras, yo solo tengo una duda. Sí, decime. ¿Cómo podemos diferenciar cuando tenemos que dejar las 3 cifras significativas en vez de las 2? Sí, pues como yo les decía, yo creo que digamos a efectos de poder aplicar las cifras significativas, se las tienen que decir de igual manera, ¿verdad? Porque a no ser, ¿verdad? A no ser, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver eso, pero a no ser de la suma y la resta, esas sí tienen reglas específicas para poder tener las cifras significativas. Es decir, allá no se toma en cuenta tanto como que los decimales, pero sí las cifras significativas que están de cajón, ¿verdad? Pero eso ya es en las sumas y en las restas, ¿verdad? Igual hay otras reglas para la división y la multiplicación. Sin embargo, aquí solo estamos como que abarcando en los casos donde vayamos a redondear, ¿verdad? En la suma y la resta de datos, ¿verdad? No se utilizan, por decirlo así, estas reglas de redondeo, porque hay unas reglas específicas para sumar o restar, ¿verdad? Entre números. Entonces, sí, en todo caso, ¿verdad? En todo caso, te tienen que decir cuántas cifras significativas tenés que usar. Esta es una coma, ¿vieron? Perdón, es que cuesta usarlo con el mouse. Entonces, veamos aquí este ejemplo, 25.369. Aquí hay, pues, 5 cifras significativas, pero hagamos de cuentas que esto imaginariamente está así, ¿verdad? Imaginariamente está así.
Entonces, dice la regla que dice la regla de que con 3 cifras significativas vamos a hacer este ejemplo. Dice la regla de que no se eliminan, es decir, esto no se va a eliminar, ¿verdad? Por supuesto, no se va a eliminar. Sin embargo, sí voy a cambiar las no significativas, ¿verdad? Para a ceros, ¿verdad? Entonces, veamos. Una cifra significativa, 2, ¿verdad? Y 3. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que las que no son significativas, ¿verdad? O que, digamos, necesito tomar en cuenta. Y estas no es que no sean significativas, pero, digamos, para efectos de la aproximación y poder utilizar los ceros, sí, digámoslo así, que ya no son significativas, sino que esta es la que es la última significativa. Entonces, la regla me dice que las que no son significativas se vuelvan 0. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí ya veo que este es un número mayor que 5, ¿verdad? Este es un número mayor que 5. Por lo tanto, sí tengo que aplicar aquí la regla de aproximar una cifra significativa mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quedaría aquí? 25,000. Y como este es mayor que 5, ¿verdad? Digamos, este ya no se toma en cuenta porque, digamos, lo que queremos ver es esta cifra que precede a esta, ¿verdad? Que es la última cifra significativa, por así decirlo. Entonces, esta sí se aproxima, ¿verdad? Porque este es mayor que 5. Entonces, ¿a qué aproxima? Una unidad, 400. ¿Y qué es lo que me decía la regla? Las que no sean significativas, pues se vuelven 0, ¿verdad? Entonces, estas ya dejan de ser significativas para efectos de que en esta ocasión son 3 cifras. Entonces se vuelven 0, ¿verdad? Entonces ya tenemos que así quedaría nuestra respuesta, 25,400. Y es por eso, ¿verdad? De que aquí en el ejemplo queda, ¿verdad? Es igual a 25,400 y no a 254, ¿verdad? Es lo que les acabo de explicar. Entonces, por favor, no sé si ya copiaron estos ejercicios, ¿verdad? No sé si ya copiaron. Solo una pregunta, que algo que me quedó muy claro. Ajá. En cuanto que no entendí muy bien, ¿se pueden aproximar números, por ejemplo, 2.49 es a 2.50, pero así como el último que hiciste, si tengo 2.490, se puede aproximar a 2.500, por así decirlo? ¿En dónde? Disculpa, ¿en dónde? ¿Sí me entendiste? O sea, de aquí de la pantalla, ¿decís algún ejemplo de estos? ¿O vos te estás inventando el número, digamos? Yo creo que usando el último ejemplo que estabas enseñando ahorita. El de 25,369. Sí, creo que sí es ese. ¿Es ese, Así David? es, así es. Ah, ya. Sí. Ajá. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Disculpa. Que por ejemplo, yo sé que cuando se redondea tengo 2.49, ¿verdad? Yo sé que lo puedo redondear a 2.50, pero lo que no entendí muy bien fue que si yo tengo 2.490, yo lo puedo redondear a 2.500. Eso es lo que no me quedó muy bien. Ah, ya, va. Sí, gracias. Y yo creo que es lo que cabal estábamos haciendo. Que por ejemplo, 2,490, va. Vamos a borrar esto. 2,490. Y por ejemplo, si a vos te dicen, bueno, utilice 4 cifras significativas, ¿verdad? Ah, bueno, entonces yo aquí ya tengo 4 cifras significativas. Entonces, por lo tanto, no voy a redondear. Sin embargo, si ya me pidieran usar ese mismo número, pero con 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces ahí es como el ejemplo que les di anteriormente. Hay una cifra, 2 cifras, 3 cifras, ¿verdad? Entonces, esta, ¿verdad? Como es mayor que 5, ¿verdad?
Entonces ahí sí ya puedo aproximar a 2500, ¿verdad? Porque como les dije aquí es como que imaginariamente hubiera esto, ¿verdad? Sin embargo, si me pidieran dos cifras significativas, entonces ya sería diferente el asunto. Entonces no sé si quedó clara la respuesta. Ah, bien, ya entendí. O sea que dependiendo del problema, de lo que me pidan en el redondeo es lo que yo tengo que actuar. Pero por Exactamente. ley tendríamos que saber que cuando se trata de decimales sí se puede hacer ese redondeo. Vaya, ajá, sí, exactamente. O sea, digamos aquí el redondeo, lo que yo quería enfocarme más es para que conozcamos las reglas y solo puse de ejemplo, ¿verdad? Para utilizar tres cifras significativas. No es que, por ejemplo, sea una regla que tres cifras significativas, porque digamos, ya cuando estén en su examen, ¿verdad? Depende del problema, si lo que quieren evaluarles ellos son cifras significativas, entonces les van a decir, mire, utilice tantas cifras. Sin embargo, si lo que no quieren evaluar ellos no son cifras significativas, entonces no se las van a pedir, como el ejemplo de la resta y la suma, y hay unas reglas de que no se pueden, ya que ya están específicas, ¿verdad? Entonces, el redondeo es como que ya no aplica ahí. Y bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar hoy, ¿verdad?